Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. profe. Dale. ¿Ven la guía de repaso? Sí, sí. Dale. Bueno, vamos a empezar despacito, así hay gente que está Profe, ingresando. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí. ¿La modalidad del parcial va a ser igual que la del primero? No, todavía no he pensado mucho. Ah, bueno, El primer parcial, como todos tienen 9, 10, se, eh, lo vamos a hacer en el horario de clases y voy a hacer dos, tres preguntas medias cortitas y que dure el horario de clase. Nada más. Al final es el 22 el examen, ¿no, profe? Y por ahora es el 22. Si todos, absolutamente todos están de acuerdo, lo pasamos una semana. Pero si no, lo dejamos ahí nada más. Se queda el 22, pero si no va a ser lío. Bueno, a ver acá. Esta guía es la que está en el aula virtual. ¿Está bien? Me falta colocar ejercicios bueno, de la última clase. Admitir todo, admitir todo, admitir todo, admitir todo, admitir todo. Esta clase va a ser media relajada, así que eh, vamos a ir despacio. ¿Cómo hago yo la guía? La guía siempre yo saco del capítulo del Smith, que están viendo acá, o del Askelan, que debe estar por acá. ¿Está bien? Así que ustedes, si quieren profundizar un poco más de la guía, tienen que estudiar el Smith o el Askelan. ¿Está bien? Y bueno, con eso me parece que van a aprobar todo. Dice, definir los siguientes términos: fase, equilibrio, diagrama de fase, sistema, regla de la fase de grip, grados de libertad, el número de componentes en un diagrama de fases, curva de enfriamiento. Ese de curva de enfriamiento también está en el Askelan. Confinamiento térmico, calor latente. Este calor latente lo he preguntado 2, 3 veces en la guía porque así se les queda bien en la cabeza. Si van leyendo el PowerPoint que yo les envié, más o menos van a sacar las respuestas de ahí. O si no, les voy a mostrar en este caso el, el Smith. Si me da un tiempito, yo se los busco. A ver. Capítulo 8. Ya pongo enseguida el Smith. Capítulo 6. Capítulo 8. Bueno, están viendo el Smith, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Bueno, ahí este es el libro que lo bajamos ahí del internet, ¿no? Entonces ustedes cuando vean al final del libro, de este libro, que lo bajan, es gratuito, lo pueden bajar todos, van a ver que hay una serie de definiciones. Entonces yo saco ahí, le digo, el número de componentes de un diagrama de fase. Y si ustedes se van a la guía, y ahora les coloco la guía, el número de componentes de un diagrama de fase. Así que ya saben de dónde saco. Así que tienen que ir, imagino que ya todos bajaron el libro porque estaba en el grupo de chat al principio, así que tienen que ir al final del capítulo y empezar a memorizarse las definiciones. ¿Está bien? Lo mismo va a suceder con el Askelan, exactamente lo mismo. Ahora más o menos como para presentar la guía, y si veo que hay alguna complejidad me detengo, le explicamos,
pero yo no me voy a detener en esto porque ustedes ya saben dónde buscarlo, así que no es muy complicado. Dice sistema isomorfo, que es un líquido, que es sólidos, la línea de arriba, la línea de abajo, regla de la palanca, eso ya lo vimos hasta el hartazgo. Estructura gradiente de concentración, que son las dendritas, que es homogenización, que es una reacción eutéctica, la temperatura eutéctica, la composición eutéctica, el punto eutéctico, cuáles son las reacciones invariantes, que es una fase primaria, que es una fase proeutéctica. Están todas esas en el capítulo 8. ¿Qué es una reacción peritéctica? Hay un lindo diagrama al final del capítulo de esta guía, así que la vemos ahí. Punto de función congruente, punto de fusión incongruente, que es una reacción peritectoide. Esta incluso cuando vemos aleaciones no ferrosas también aparece bastantes peritectoides, sobre todo en las aleaciones de zinc. Una reacción monotéctica. Estas reacciones monotécticas no son comunes, pero bueno, están. Lo trae el libro y nosotros lo damos. Que es la miscibilidad de líquidos y que es un azeótropo. Esta que es azeótropo, si no llega a aparecer en el Smith o en el Askeland, se van a Wikipedia y les dice que es un azeótropo. ¿Está bien? Azeótropo de máxima y azeótropo de mínima. Esto también ya lo tenían en las preguntas anteriores, las reglas de Huon-Roderick, factor de tamaño, estructura, valencia, electronegatividad. Entonces tienen que ir viendo. Yo acá les puse algunos, por ejemplo, oro con cobre, por ejemplo. Entonces se fijan acá, a ver, oro, bueno, no hay ninguno, bueno, pero oro y plata. Tienen oro y plata acá. Entonces los radios atómicos son muy parecidos, las valencias son idénticas, los radios iónicos también son muy parecidos, la estructura cristalina también es idéntica, los parámetros también son iguales, el peso quizás es un poquito distinto, el oro pesa mucho más que la plata, la densidad, bueno, obviamente que es una consecuencia de lo anterior, y la temperatura de fusión, bueno, también. Entonces, ¿cómo se supone que sería? ¿Qué clase de diagrama esperarían ustedes? Y bueno, un isomorfo. Lo tienen acá, oro y plata, es isomorfo. Tiene esta forma. Lo mismo, pero en el caso de oro y cobre. También forma una estructura con un azeótropo. No, el azeótropo está más arriba, cuando el líquido vapor. Y acá tendrían un punto de fusión mínimo, ¿también? Que es el 20, temperatura 910, ustedes trazan la temperatura y bajan 20% y ahí tienen un punto de fusión. ¿Qué quiere decir? Que cuando está en ese punto, esta solución sólida se comporta como si fuese un solo compuesto, un solo elemento y se funde. Pasa de sólido a líquido en ese punto. Acá también tienen puntos de función de máximo, este es de mínima, estos son de máximo. ¿Cuál de los siguientes que tenga, se espera que tenga la mayor solubilidad en esto? Y tienen que hacer exactamente lo mismo, tienen que averiguar las propiedades estas que ustedes están viendo acá arriba, son los parámetros de Repto, y ven en el caso del cuál sería mucho más parecido al aluminio, en este caso podría ser el titanio, no lo sé, el hierro no lo creo, el cromo tampoco, el litio tampoco, pero ustedes tienen que ir viendo. Ese es un ejemplito que, bueno, es de Askeland, yo no lo puse acá, pero es de Askeland. Estas también son exactamente las mismas de arriba. A ver, veamos esta que dice acá, determine las fases presentes, composiciones de cada fase, es regla de la palanca y la cantidad de cada fase, es regla de la palanca. En porcentaje en peso. Ustedes acá tienen porcentaje en peso, que es esta de acá. Si les pregunta el porcentaje en mol, es esto de acá. ¿Eh? Y les va dando cierta cantidad de peso en óxido, es decir, en esta de acá. Bueno, 25, 45, 60, 80 y... Profe,
Sí, Hay sí, sí. chicos en la sala de espera que quieren entrar. Ah, dale, dale. Me colgué ahí con esto. Tic, ahí está. Admitir, 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 admitir. Todo. Bueno, es un ejercicio medio fácil. ¿Cuál es la temperatura de líquidos? La temperatura de líquidos es la de arriba. ¿Cuál es la temperatura de sólido? Es la de abajo. Eh, ¿Cuál es el rango de solidificación? Para un determinado porcentaje entre el superior y el inferior, bueno, se hace una diferencia, se resta ese es el rango. Eh, Temperatura de vaciado, esta es la temperatura en la que se vacía, ¿no? En el caso este de acá. Eh, ¿Dónde nos quedamos? Creo que por acá. A la composición del primer sólido, bueno, cuando baja la temperatura aparece el primer sólido. Las fases presentes siempre en un diagrama isomorfo son dos. Las composiciones se leen siempre en un extremo y en el otro, en la zona bifásica. Y sus composiciones también se bajan y directamente se leen. Eso es relativamente fácil y corto. Y este es el diagrama que yo les decía hace rato. Admitir, admitir todo. Ustedes acá tienen que saber diferenciar cuál es un peritictoide, cuál es un eutéctico, cuál es un eutectoide. Siempre que ustedes en un diagrama vean una línea horizontal, es porque hay una reacción invariante. Hay una reacción invariante. No es tan complejo. Acá tienen otra. Tiene una reacción invariante cuando tengan una línea recta. Yo acá abajo después les puse un... A ver. Bueno, no, pero en la presentación esa que dimos para dar clases sí se da el cuadrito. Lo mismo a esto. Esto yo lo tomé en un examen final. No puse todo el diagrama, puse este pedacito de acá. Y le pregunté dónde estaba la reacción invariante y no me supo decir. Y tenemos una, dos, tres. Así que, bueno, no lo boché porque después le di otra oportunidad con otra pregunta que si se pudo responder bien, entonces con eso zafó, digamos. Pero eh, era evidente, ahí tenés tres líneas horizontales y me decís una reacción nada más. Pero bueno, qué sé yo. En este tenés un montón de reacciones. Este es el punto de fusión congruente de acá. Ustedes están viendo acá, siempre que termina con el líquido, es punto de fusión congruente. Esta que viene acá también. Estas que vienen acá, así, se llama punto de fusión incongruente o una reacción, en este caso, peritécnica. En el caso de más abajo, no hay otra. Ah, esta. No, pues esta también tiene, no hay reacciones peritectoides. Pero siempre que ven una línea recta que termina directamente en el líquido, es congruente. Cuando termina en una horizontal, incongruente. Después entramos en lo que es aleaciones ferrosas, que era lo que me interesaba porque es el tema más largo. Se dibuja un diagrama de fase metaestable. Y esto, por favor, eh, háganlo aunque sea una vez en la vida. Me ponen cómo es realmente un diagrama de fase metaestable. Lo ponen en la computadora, ustedes a mano lo dibujan en un papel. ¿Saben? Escriba todas las reacciones, composiciones, temperaturas y fases. ¿Saben? Obviamente en el parcial no sé si preguntaré esto o no, pero si llego a preguntar en el parcial, ustedes no van a tener acceso justamente a un diagrama. Tienen que saberlo dibujar. Por eso lo puse ahí. Después lo mismo, dice, en referencia a las clases teóricas, defina lo siguiente: cementita, ferrita, acero eutectoide, acero hipotectoide, acero hipotectoide, austenita, austenización, perlita, ferrita, alfa protectoide, ferrita, alfa eutectoide, cementita protectoide, cementita eutectoide. Todo eso está en el capítulo 9 del Smith, en el capítulo siguiente. Más abajo también, una serie de preguntas. Que es martensista, vainista, diagrama de transformación isotérmica, diagrama de transformación de enfriamiento continuo, que esos son los dos diagramas fundamentales, que es temple, revenido, normalizado, quite de tensiones, recocido. Entonces está en el capítulo 9 del SMI.
Después tiene microconstituyente eutectoide, microconstituyente proeutectoide primario, y está en el capítulo 10 del Askelon. Chicos, esto presten atención. El tratamiento térmico en el Smith se concentra en el capítulo 9. En cambio, el Askelon lo distribuye en el capítulo 10, 11 y 12. Por eso yo se los puse a propósito ahí. Capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Bueno, y este del capítulo, esto que complete debido a la conservación de masa, la composición de la martensita debe ser igual a la de la austenita. Ustedes se van al final del capítulo 11 y van a encontrar como un pequeño resumen. Entonces yo lo saqué de ahí. Ustedes van leyendo el resumen y van leyendo acá, son lo mismo, nomás que acá le falta la palabra austenita. El resultado del proceso de revenido es un microconstituyente llamado martensita revenida. ¿Está bien? Entonces, tienen que ir y buscarlo ahí en el Askelon. ¿Qué es lo que yo intento hacer con esto? Es que ustedes lean, porque no es complejo el tema, no es difícil, no es física 2 ni análisis 2. Es leerlo, entender más o menos, y si alguien les pregunta, responde. Así que la guía es para que ustedes agarren el libro y lo lean. Si bien en el apunte, en el PowerPoint no se vio todo, con la guía yo más o menos cubro todo lo que está en el libro. Dice temperatura de Curie. Este de la temperatura de Curie tiene que ver que, por ejemplo, el hierro, el níquel y el cobalto, que son magnéticos, cuando pasan la temperatura de Curie, dejan de ser magnéticos. El magnetismo se da por los espines de los electrones. Entonces llega a cierta temperatura, están tan locos los electrones que giran para maneras aleatorias, entonces pierden el magnetismo. Lo que era austenita retenida, creo que ya todos lo saben. ¿Se acuerdan lo que es austenita retenida, chicos? Bueno, la distancia Jomini, esferoidita, templabilidad, todo eso lo sacan del capítulo del Askelon. Esto sí lo pueden sacar de una gráfica y quiero que lo analicen. ¿Cómo influye la presencia del 14% de cromo en la composición y temperatura eutectoide de un acero? El acero, yo no sé si ustedes se acuerdan, era austenizante o no. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí, Bueno, profe. No. el níquel te daba la formación de austenita y el cromo te daba la formación de ferrita. Entonces, si es ferrita, te sube la temperatura para que el campo de la ferrita sea más grande. Cuando vos le pones el níquel a una aleación de acero, para transformación de acero inoxidable, el níquel, ¿qué hace? Agranda la zona de la austenita, entonces disminuye la temperatura. ¿Está bien? Y acá también le puse la del níquel. Que la del níquel y la del cromo son los dos componentes, digamos, de los aceros inoxidables. ¿Qué elementos forman? El níquel no forma carburo, este sí forma carburo, este sí forma carburo, y este carburo de silicio también. Eso está en la filmina. Importante que este no forma carburo. Explique cómo se realiza el manganeso tampoco. Déjame pensar, creo que tampoco. Explique cómo se realiza el ensayo para construir un diagrama de tiempo, temperatura, transformación. Se agarraron muchas probetas, se las austenizaba todas, se las templaba a distintas temperaturas a cada una de ellas y se las dejaba un tiempo, y con eso veía después la microestructura. Obviamente tienen que explicarlo mejor que lo que acabo de hacerlo yo, pero es el que está en la filmina también. Dice, grafique la estructura de la martensita. Eso tienen que dibujar dos celdas FCC y en los lugares intersticiales donde se encuentra el carbono. ¿Está bien? Entonces, bueno, está en el diagrama, no voy a sacar de nuevo el PowerPoint.
en el temple cómo influye la cantidad de carbono en la temperatura de transformación martensítica. Y a medida que aumenta el carbono, disminuye la transformación martensítica. Acá no aparece, bueno, pero esta disminuye. En la siguiente figura, ¿qué microconstituyente tendría si se templa simultáneamente dos ácidos? 1080 y 340, 4340. Y tienen distintas velocidades, 130, 100, 30, 10, 1, 005, 0005. Y bueno, en este caso que es 140, si bajan sin tocar la punta de la nariz, es toda martensita. Acá vendría a ser martensita y perlita, y acá perlita. Este es el 1080. Pero si bajan a 140, o sea, una cosa muy bestial acá, siempre le va a dar martensita. Tienen que bajar casi tanto a 0,006 grados por segundo para que la matriz les da, en este caso, perlita. ¿Está bien? Perlita más perlita. Tienen que bajar lentamente, que eso se hace dentro de un horno programando la temperatura. Para que tengan idea de valores de la velocidad de enfriamiento. Dice, conteste si es verdadero o falso. A cada velocidad de enfriamiento le corresponde una única distancia Jomini si a medida que aumenta el contenido de carbono en el acero, aumenta la dureza en la estructura martensítica de dicho acero, si a medida que aumenta el contenido de carbono en el acero, aumenta la temperatura de la transformación martensítica, no, falso. Busca en internet o bibliografía especializada el concepto de diámetro crítico. Está lleno ahí en la internet lo que es el diámetro crítico. Yo lo único que les quise traer esto para facilitar un poco las cosas, sé que algunos no va a tener tiempo de buscar o no va a tener ganas. Y el diámetro crítico ustedes ponen distintos diámetros y a medida que el diámetro se va agrandando, va a haber una zona que dentro de la barra, si uno corta transversalmente, no va a ser una transformación martensítica total en su sección. Mientras más finita sea la barra, va a llegar un momento en que toda la estructura, o sea, cortando transversalmente la barra, va a ser martensítica. Entonces ese diámetro, en el cual toda la barra es martensítica, se llama diámetro crítico. ¿Está bien? Pero necesito que lo busquen, indaguen un poco más. Bueno, por ejemplo, esta barra que ustedes están viendo que es muy gruesa, esta barra que es mucho más fina, esta barra que es más fina cuando se templa, la dureza en la superficie es más alta, empieza a disminuir, llega al centro que es la mínima y bueno, después vuelve a subir, digamos, hasta llegar a la superficie. Este nivel de dureza es el nivel del 50% de martensita. Si la barra es más gruesa, como ustedes están viendo acá, va a llegar a un punto en que en el centro, o en un espesor, digamos, en un radio, la temperatura no ha llegado a bajar lo suficiente y esta zona no es martensítica. Puede ser vainita o incluso perlita. ¿Está bien? Entonces, estas dos barras son del mismo material, pero esta es el diámetro crítico ideal para que toda su estructura en un medio de temple determinado sufra una transformación martensítica. En cambio esta no. Eso es más o menos. Eso a ustedes les va a servir para explicar cómo se construye la gráfica que estoy ahora mostrando acá. Ponen distintos diámetros y le van tomando la dureza superficial, a 3/4, a la mitad del radio y en el centro. En este caso es agua quitada y en este caso es aceite quitado. Después tienen tratamientos térmicos basados en los diagramas de temperatura, tiempo, transformación, que es los isotérmicos. Busca en internet los siguientes términos. Austenpering, ya habíamos visto lo que era Austenpering. Aufforming no. Aufforming es un diagrama en el cual se baja la temperatura
sin tocar la curva, cosa que se baja la temperatura, pero sigue siendo austenita, y al ser austenítica se la puede deformar, y una vez que se la deforma, en ese periodo de tiempo, después se templa. Entonces, ¿cuándo se da esta situación? Cuando nosotros necesitamos hacer alambres. El alambre se austeniza, se templa en medio de un horno o una sal, y en el periodo antes que ocurra la transformación martensítica se lo estira para disminuir su diámetro o darle ciertas propiedades de terminación superficial o lo que fuese, y después se templa. Mark-Henging es exactamente lo mismo, y Mark-Forming es lo mismo que Outforming, que Mark-Forming, pero eso es lo que lo buscan ustedes en internet. Esto de acá era, cuando vean Aging, era el proceso de envejecimiento de los aceros. ¿También? Hay aceros que se envejecen el 17,4 pH, por ejemplo, o el 15,5 pH también. Sufren transformación por envejecimiento. Pero si ustedes ponen esto en internet y buscan, lo encuentran. Explique cómo es el procedimiento para calcular la dureza interna de una barra de 3,2 pulgadas templadas en agua agitada y en aceite agitado. Esto habíamos hablado la otra vuelta, pero lo explicamos rápidamente. El acero es 4340, la composición química es esta, el carbono, por ejemplo, en 37, de 0,37 a 0,44. Entonces ustedes le piden las durezas. Entonces, si lo van a templar en agua, se manejan con esto de acá arriba, y buscan 3,2. Como este es 3,2 es menor que 3,8, obviamente que va a salir todo templado. Entonces, si bajan la temperatura superficial, sería 60. Así que ven a 3/4 y más o menos calculen entre 2,9 y 3,8, pongan que el 3,2 está acá. Entonces se bajan y va a seguir siendo 60. Esa es la temperatura superior, ¿no? La inferior puede ser que sea para 3,2 51, 2, 3, entre 53 y 60. Pero básicamente es, y esto en el centro, si buscan 3,2 bajan acá y les daría entre este valor y este valor. Si en la curva superior sería 58 y en la inferior sería 49. Esto es un rango. Este es un rango. Cuando ustedes van a ensayar un metal, le hacen un análisis químico y el análisis químico a lo mejor le da 0,40. Cumple, sí, cumple con que está entre 0,37 y 0,40 y 0,44. Entonces ustedes van a ir bajando y van a ir fabricando su propia curva. Saben que esta curva, a lo mejor la que ustedes tienen en la barra que han comprado, les da justo por acá. Un poco más arriba, un poco más abajo. Y el H que significa hardenability, o sea que es que cumple, digamos, esta norma, ¿saben? Que estaría entre estas dos bandas. Estas de acá son básicamente lo mismo. Por ejemplo, la 164, que creo que es la última pregunta. A ver, no. Según la norma 1000, que esa ustedes también la pueden bajar, y la CTM 304, hago un perfil de dureza versus el diámetro, superficie 3/4 de radio, mitad de radio y centro de un acero 8640 de 50 milímetros de diámetro y 170 milímetros de largo, templado en agua y templado en aceite. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando digo un perfil de dureza? Una cosa como esta. Acá superficie, 3/4 de radio, mitad de radio y centro. ¿Qué durezas tienen? Básicamente eso sería esa pregunta. Y esto, que esto lo saqué de esta página,
Acá me quería demorar un segundo porque en la página esta de internet sale como que normalizado, sale por acá abajo. Yo en clase ya le había dicho que no va por acá abajo, sino va por acá arriba. ¿Está bien? Sería GSE. ¿Por qué viene por acá arriba? Porque justamente el normalizado que ustedes están viendo acá, que sufre esta transformación, ustedes necesitan en esta zona, que acá es austenita y cementita, o sea, esta sería una zona unifásica, una sola fase, y acá bifásica, de dos fases. Acá necesitan ustedes que la cementita se distribuya en toda la austenita, entonces tienen que superar esta temperatura. Bueno, eso es lo que quería decir. Después las otras cosas están más o menos bien. Esto dependiendo del porcentaje de carbono se va a ablandar. Ustedes están viendo acá cómo esto se dobla. Es decir, te van a tener una chapa, si quieren doblarla, la pueden doblar. Esto de acá es cómo pueden hacer un crecimiento de grano. En el tamaño del grano más o menos pequeño, un tamaño más grande. Esta es de una barra, que a lo mejor ustedes la compran a la barra, viene así, y después de que le hacen una recristalización, digamos, su estructura va a ser mucho más uniforme con esta de acá, ¿saben? ¿Sí? Con esa temperatura. Y esta que ustedes ven que estamos oscuro acá, sufre cierta difusión a esta temperatura elevada. Acá yo les escribí, todo esto yo lo saqué de esta página. Nada más que yo se las resumí un poquito. Ustedes hacen clic acá y se van a esa página. Ahí cuando vayan a esa página, elijan el idioma español y bueno, ahí lo pueden leer. Y bueno, este del tratamiento de solución que no trae dibujitos, pero yo se los escribí, digamos. Y stress relief, esto sí es importante porque siempre que hay una deformación plástica, hay un mecanizado profundo de una pieza, hay doblado de algo, bueno, después se realiza un recocido de quite de tensiones. ¿Saben? ¿Y cuál era la pregunta de esto? Yo lo que le escribí es, hago un resumen escrito de estos tratamientos en la página de internet. Entonces, de nuevo, la guía es para que ustedes lo lean. Yo más o menos acá, con lo que está escrito, y con lo que ustedes están viendo, con los dibujitos, intuitivamente más o menos se dan cuenta. Acá la perlita no está muy homogénea, y después pasa a ser homogénea. Esta es se forma, digamos, la cementita en forma globular para que sea más fácil mecanizable. Este es cuando se crece el grano. Esto de acá, cuando se compra una chapa, y nosotros antes de mecanizarlo o antes de tratarla térmicamente, le hacemos que se homogeneice. Esta, que hay algunos sitios que han sido solidificación muy rápida, entonces necesito hacerle que toda la distribución de los aliantes dentro del grano se distribuya. El tratamiento de solución, más que nada, era para los, en el caso de soldadura, que hay cierta concentración de tensiones también, bueno, se le hacen quita de tensiones, que es distinto de este. Fijan la temperatura, este es a 1000 y pico de grados, y esta es a menos de 700 grados. Bueno, en la misma página de internet les da un pequeño pantallazo, digamos, de cómo es la autorización, cómo es el temple, y según el revenido a baja temperatura o alta temperatura. Si es alta temperatura, es mucho más blando, si es a baja temperatura, es mucho más duro, y acá le da cómo sería el normalizado. Siempre van a tener lo que es templado y revenido, 3 etapas: autanización, que es esta de acá, el temple y el revenido. Con eso ya se cubre, digamos, el principal tratamiento térmico de los aceros, que es temple y revenido.
Acá no sé qué escribí, aceros de alta aleación para herramientas. Aceros de alta aleación para herramientas, ¿para qué se usan? Bueno, la palabra lo dice, para hacer herramientas. ¿Qué herramientas? Matrices, punzones, moldes para doblado, moldes para embutido, punzones, bueno, ya lo dije, elementos de corte, fresas, plaquitas para tornear, en fin. Después, aceros inoxidables. ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son sus principales aliantes? ¿Cuáles son sus principales propiedades? Y bueno, y acá tiene que hacer la clasificación, si es un acero inoxidable ferrítico, puede ser austenítico, puede ser mixto, puede ser envejecible o precipitable. Entonces, ahí ustedes tienen que hablar. ¿Para qué se usa? Bueno, si es un acero martensítico, generalmente se usa para soportar ambientes corrosivos, pero más que nada está para un mayor esfuerzo que un inoxidable, por ejemplo, austenítico, porque el austenítico tiene menor resistencia a la tensión, pero es mucho más fuerte para la oxidación. El uno tiene el principal componente, es el austenítico es cromo y níquel, en cambio el martensítico es un contenido elevado de carbono. Bueno. Profe, una consulta. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre ese tema? Sí. Sobre los aceros inoxidables. Sí, Porque yo por estoy favor. buscando y me dicen que hay 4 tipos: los ferríticos, los austeníticos, los martensíticos, Sí. los endurecidos por precipitación y también los dúplex. Y el dúplex no me quedó claro, o sea, ¿es una mezcla entre martensítico y otro o es como otra parte? Eso no me quedó claro. No, es una mezcla de los anteriores. Una mezcla de los anteriores. Sí. Por eso es que ahí cuando dice dúplex, Sí. no es una nueva categoría, sino es una mezcla de los anteriores. Tenés el ferrítico, martensítico, austenítico y el envejecible, o por precipitación. El dúplex no, porque es una mezcla de los dos, digamos. No es en sí, sino como lo tratás térmicamente, obtenés una mezcla de esos dos, de esas dos estructuras. Busca en internet el sistema ternario, esto está en el apunte, digo, en las filminas, y este no, este estaría para ustedes que busquen eso. Esto de cómo es un diagrama ternario, también necesito que lo lean o repasen. No era difícil de hacer una lectura de cómo se lee en un triángulo las composiciones de estos tres elementos. Acá dice, en el diagrama binario de hierro-cromo, dice, detecte todos los puntos de fusión, un punto de transformación congruente de solución sólida, mínimo y máximo, que ya lo habíamos visto hace rato, decía, está acá el diagrama. No está. Fundiciones. ¿Cuántos tipos de fundiciones conoces? Tenés la gris, tenés la blanca, tenés la nodular, ¿está bien? La fundición maleable, bueno, teniendo la fundición maleable, depende del tipo de tratamiento que vos tengas, vas a encontrar maleable perlítica o maleable ferrítica. En eso está ahí en el apunte. Mencione todos los tratamientos que se realizan en las fundiciones, son igual que los aceros. Dibuje las microestructuras de las diferentes, y ahí le presentamos un diagramita. Habíamos dicho que eran hojuelas, que eran como hojuelas algunas, había otras que eran como unas palomitas de maíz, y las otras, las esféricas, las nodulares. Y después, bueno, había fundiciones totalmente perlíticas, otras fundiciones totalmente de cementita, y después otras fundiciones que son ferrita prácticamente pura, con el carbono que estaba en forma de nódulo. ¿Cuál es la diferencia entre carburado y nitrurado? Y una de las principales, que uno es nitrógeno y el otro es carbono. Este de nitruro suele ser muy pocas micras de profundidad. El carburizado tenía casi 2 veces o 3 veces su espesor.
El nitrurado es hacia baja temperatura y esta la hacías a 900, o sea, que baja temperatura son 500 grados, ¿no? Y esta lo hacías casi a 800, 900 mil. ¿Y qué diferencia existe entre, bueno, ahí me comí una pregunta. Aleaciones no ferrosas se los dejo para la clase que viene. Y de paso completo esta pregunta ahí. Bueno, chicos, ahí no son tan difíciles las preguntas. Yo calculo que si ustedes agarran los videos, la guía, esta guía y el libro, van a poder resolverlo sin mucho inconveniente. Si hay alguna pregunta que por ahí lo han leído, pero entonces se los puse la otra vuelta ahí en el aula virtual, lo hablamos y lo podemos ver ahora si ustedes tienen ganas. Chicos, Sí, profe. ¿cuál preguntita crees que veamos? Yo por el momento, la verdad, lo voy a ser sincero, estamos justamente preparando el parcial del práctico, así que Bueno. Así que justamente estábamos viendo un poco de algunas unidades. No directamente me puse a avanzar con esto del teórico. Del teórico. Eso, digamos. ¿Y cuánto quedan? ¿3 semanas? ¿No? ¿Menos? ¿2 semanas? Sí, eso justamente por lo menos era una consulta de mi parte de si usted había fijado, digamos, la modalidad o el tema del examen. Sí, yo voy a tratar de sacar 3 preguntitas. Lo mismo que la otra vuelta, va a ser 3 preguntas para un grupo, 3 preguntas para el grupo 2, para el grupo 3, 4, ya veremos si puedo llegar a ser 10 grupos. Y iniciaremos a las 4:30, supuestamente hoy tenemos que empezar a las 4:30 y terminaríamos a las 6 de la tarde. Lo vamos a hacer por el aula virtual, ¿sabes? Entonces, son preguntas a resolver. Entonces, ustedes veo si lo escriben en un Word, después me suben el Word o lo escriben ahí en la misma aula virtual. Yo prefiero hacerlo en un Word, así ustedes lo suben, o si quieren lo suben como PDF, como ustedes gusten. Y después yo me tomaré un tiempito para corregir sus parciales. También no va a ser con video porque bueno, así que será una pregunta de ¿cómo se llama esto? De aleaciones de tratamientos térmicos, una pregunta de aceros de aleaciones no ferrosas y después una pregunta o de cerámicos o de material compuesto. Y ya se terminó el año y se terminó las unidades, así que no hay mucho tampoco que tomar. Aparte yo les dije que esta parte de la materia, de la segunda parte es más descriptiva, un poco más aburrida quizás, pero bueno. Bueno, chicos, sí, es más dura, profe, digamos. Profe, ¿las preguntas las va a sacar de la guía esta? Sí. No, capaz que no sea la misma, ¿viste? Capaz que le varía un poco, porque no hay mucho tampoco para preguntar, ¿viste? Todas estas preguntas que vos estás viendo acá, si agarras el libro, ya simplemente le respondes fácil. Tiene que ser un poquito más como para que piensen, aunque no se puede pensar mucho con esto, pero un poquito más compleja, cosa que no sea de la guía, pero la guía tiene que ser una pregunta de parcial, o sea, tiene que ser un poquitito más compleja. No mucho, pero un poquito más compleja de la que acabamos de ver. Esta está bueno como para un parcial, ¿Qué diferencia existe entre carburizado y nitrurado? O carburizado y borurado, por ejemplo. O carbonitrurado. Entonces ahí estaría lindo una pregunta como esa. Estas fundiciones, ¿cuántos tipos de fundiciones conoce? También está buena. O esta fundición, ¿cómo obtener la fundición perlítica? Maleable perlítica. También, esa es una linda pregunta de parcial, por ejemplo. ¿Cómo hace? Bueno, se parte de esta fundición, se le hace este tratamiento térmico, se la deja más tiempo o menos tiempo. Menos tiempo, bueno, está bien, listo, ya está. Bueno, chicos, los dejo nomás entonces.
Bueno, profe, la fecha, no sé qué, creo que, no sé si Era, hablaron algo de la fecha. no, pero que va a ser para lío, ¿viste? Porque va a haber gente que dice, no, que no me pase la fecha, otra gente va a decir, sí, pásela. Mejor la dejamos ahí la fecha donde estaba, porque esa ya la pusimos de principio de año, así que la dejamos ahí y listo, porque hay gente que va a rendir un montón de cosas, va a tener un montón de cosas para hacer. Esta materia no tiene correlativa, siempre la dejan para el último. Después a mí se me complica cuando tengo que tomar algún recuperatorio, porque después ya se me vienen encima los exámenes finales. Así que no, mejor no. Que la dejamos ahí nomás la fecha, va a ser un parcialito así medio facilongo. El que le dio importancia a la materia y ve los videos por ahí, le sobra para aprobar la materia, le sobra. Y es aprobación directa, ojo, de que se hacen No, un por esfuerzo. eso es importante. Sí, sí, por Claro, eso es importante, profe. hacen un esfuerzo, se sacan, creo que era más de 7, más de 8, no sé cuánto dijo la jefa de cátedra, después nos fijamos ahí el reglamento y no nos vemos más. Y bueno, el que tenga que recuperar, recuperará y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, gente, gracias. Profe, Sí, ¿va a ser por Zoom el parcial? O sea, ¿tenemos que tener la cámara prendida y eso o no? claro. Sí. Como un examen Bueno, final. profe. Como un examen final. Ok. Los exámenes finales, si ustedes ya han rendido, se hace con cámara. ¿Está bien? Profe, yo le Bueno, quería hacer profe. una consulta. Sí. Vio que todos los años nos firman la libreta. ¿Qué va a pasar este año? ¿Tenemos que esperar el año que viene? ¿Va a haber alguna modalidad? Pero si ya está en el sistema, ya está. La facultad creo que va a estar cerrada hasta junio, julio o agosto del año que viene. Así que no te va ¿Otro a año quedar. más con esto, profe? ¿En la UV? Sí, porque la vacuna no van a llegar a todos los argentinos antes de febrero. La única manera que abran la facultad es con la vacuna. Siempre y cuando la vacuna sea eficaz. Profe, consulta. Sí. Esto no sé, lo tomo, no sé si aprovecho que tengo unos minutos ahí, pero tiene algo que ver con la cátedra, más con el tema de la facu. Y con esta modalidad, ¿es positivo, digamos, para usted? ¿Ha sido positivo, digamos, para usted, para el dictado de clase? ¿Le vio algún beneficio? Yo creo que sí. Me ayudó a conocer más la tecnología. Me ayudó un poco más a preparar ¿cómo se llama esto? Los videos que quedan ahí y va a servir para los chicos el año que viene y el otro y el otro. Y después, bueno, para ustedes capaz que también, porque están en la comodidad de su casa, no tienen que salir a ningún lado. En los exámenes, sí, no me gusta, porque como yo les dije la otra vuelta, sé que anduvo dando vuelta el parcial, incluso llegó a chicos que ya habían aprobado la materia hace 2 años atrás. Y eso no está bueno. Entonces, eso es lo negativo, digamos, que hay gente que se copia. Y bueno, ve la oportunidad y se copia, eso es lo malo. Después lo otro, el otro día me agarró nostalgia, agarré el auto, me fui a una vuelta por frente de la facultad para verla y después me volví. Así que, bueno chicos, nos vemos. Chao. Estamos, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao. Chao, profe.